Jesucristo, el Mesías del Amor. Por Jorge Enrique Gudiño. En temas de religión, un avatara es la encarnación terrestre de un dios. Es el equivalente a los semidioses griegos y romanos. El término proviene del sánscrito avatara, que significa el que desciende. En la historia de la humanidad, se han presentado varios avataras o maestros, unos revelados y otros ocultos. Los más conocidos son Mitra, Mahoma, Jesús, Krishna y Buda. Según la tradición judía, al maestro que vuelve lo llaman el Mesías. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo y de Lucas. Aunque las narraciones de Mateo y Lucas difieren un poco. En el Evangelio de Mateo se dice que la Virgen María quedó embarazada y que su esposo José pensó en repudiarla, pero un ángel le anunció en sueños que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y profetizó, que su hijo será el Mesías que esperan los judíos. La fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret es incierta, en la Biblia no la menciona. Según la tradición cristiana lo celebra el 25 de diciembre, aunque se cree que esta fecha fue asignada para apaciguar la fuerza de las fiestas paganas del mitraísmo sobre el sol invicto. También podría ser una referencia a la fiesta de la dedicación, que se celebra el 25 de Kislev en el calendario judío. Los datos históricos aproximados de Jesús, sobre su nacimiento se dice que nace en Palestina, hacia el 5 antes de nuestra era, siendo cónsules Publio Rutilio Rufo y Maggio Máximo. Sus padres lo enviaron a un monasterio esenio en el desierto de Judea, de allí habría pasado a Egipto, así vivió hasta 29 años. El proceso de la iniciación fue el descenso del Señor de la compasión y sabiduría, el Cristo. En el bautizo, el Espíritu descendió del cielo como una paloma y reposó sobre él. Entonces comenzó a predicar. La muerte, y regreso con sus pulos y las prédicas y la ayuda del Maestro. Su enseñanza como maestro de sabiduría, y gracias a su evolución lograda al servicio del Padre. Jesús y sus primeros discípulos fueron judíos. El cristianismo continuó utilizando las escrituras sagradas hebreas, convirtiéndose el Tanaj, que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Aceptó muchas doctrinas fundamentales del judaísmo, como el monoteísmo, el libre albedrío y el Mesías equivalente Cristo. La lengua materna era el arameo, que era el idioma habitual de los judíos en Galilea. Jesús era primo y seguidor de Juan Bautista. Según Flavio Josefo, Juan Bautista era un hombre de bien que incitaba a los judíos a ser justos los unos con los otros y píos hacia Dios, y a ir juntos al bautismo. El mensaje de Juan era muy similar al de Jesús en cuanto a la existencia del reino de los cielos. A partir del bautismo, Jesús se dedicó a predicar de manera independiente. Jesús debatió con sus compatriotas judíos sobre cómo seguir mejor a Dios, enseñaba mediante parábolas y reunía seguidores, entre los cuales destacan sus 12 apóstoles. Se dice que sus prédicas públicas no excedieron a 3 años. Alcanzó fama de sanador y exorcista. Su prédica estaba enfocada principalmente en el anuncio del reino de Dios, como en el Apocalipsis del judaísmo, que habla sobre la próxima intervención de Dios en la tierra. La vida secreta de Jesús está basada en su instrucción en el templo y luego en la formación de sus discípulos. Según los evangelios, durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los 4 evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. En la predicación de Jesús, tienen una gran importancia sus enseñanzas éticas.
El centro de la ética de Jesús era el amor al prójimo, al desvalido de quien no se puede recibir contraprestación y, muy especialmente, el amor al enemigo. La ética de Jesús enfatiza la renuncia a los bienes materiales. Jesús no puede ser llamado esenio. Jesús es el Nebú, el destructor de la antigua religión ortodoxa. Es el fundador de la secta de los nuevos Nazars, y como claramente lo implican las palabras, uno que sigue la doctrina budista. En hebreo, la palabra Nava significa el que habla por inspiración de Nebo, el dios de la sabiduría, pero Nebo es también Mercurio. Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín. Se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si era el Mesías, y Jesús dijo, «Tú lo has dicho». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable, y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido, llamado Barrabás. La multitud, persuadida por los príncipes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Judea gozaba de un cierto nivel de autogobierno. En especial, Jerusalén estaba gobernada por la autoridad del sumo sacerdote y su consejo o Sanedrín. Las competencias del Sanedrín son objeto de controversia, aunque en general se admite que, salvo en casos muy excepcionales, no tiene potestad de juzgar delitos capitales. Pilato se lavó las manos para expresar su inocencia ante la condena de Jesús. Esto es una acción simbólica de una persona que decide no intervenir en un asunto debido a que no es de su competencia, ya que los romanos le habían dado cierta autonomía al pueblo judío y Pilato dejó a ellos decidieran. Pilato dijo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Jesús fue azotado, lo vistieron con un manto rojo, le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Los soldados romanos se burlaban de él diciendo, «Salud, rey de los judíos». Fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Gólgota. Los 4 evangelios relatan que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena. El cristianismo es una religión monoteísta que reconoce una tradición espiritual identificada con Abraham. Está basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Surgió del judaísmo a mediados del siglo I en la provincia romana de Judea. El cristianismo primitivo surge después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, ahí comenzó la separación del cristianismo primitivo del judaísmo rabínico. Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles. Los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías que esperaban. A los seguidores de Jesús se les dio por primera vez el nombre de cristianos en Antioquía, por la predicación de varios discípulos como Pablo y Bernabé. Entre las bases del cristianismo tenemos que emergió del judaísmo. Su fundador fue Cristo Jesús, hijo de la Virgen María. Su Dios es Yahvé, el mismo Dios que tiene los judíos. El cristianismo cuenta con una gran gama de filósofos y teólogos, quienes ofrecen una variedad de interpretaciones sobre Jesucristo. Se han surgido 3 comunidades cristianas, la católica romana, la ortodoxa oriental y la protestante. En el cristianismo primitivo encontramos influencias hebreas, persas,
griegas, matices de la India y toques del pensamiento sirio y egipcio. El Nuevo Testamento incluye citas al carácter simbólico e iniciático de las Escrituras. A vosotros os hablo con la verdad, pero a los demás con parábolas. La puerta estrecha del cristianismo dice que para entrar en el reino de Dios hay que abrazar la pobreza y la obediencia, romper las ligaduras con el mundo. Los padres de la Iglesia fueron entre otros Clemente de Alejandría y Orígenes. Están basados en referencias a los misterios cristianos. Las principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. En las raíces del pueblo judío, encontramos que 400 años en Egipto influyen en múltiples aspectos. Sus raíces caldeo-babilónicas se delatan en los relatos de la creación del hombre, del pecado original, del diluvio universal que son eminentemente caldeos, además de lo organizativo y social. Su madre, María, fue una discípula del templo y rendía culto a las diosas Deméter y Perséfone. Se dice que también asistió a los templos en Egipto. Durante su juventud, Jesús también tuvo contacto con los templos discipulares, donde expuso su doctrina renovadora y reafirmativa. Los Evangelios, escritos decenas de años después de la muerte de Jesús, son la única fuente que tienen los historiadores para reconstruir su vida. Los 4 evangelistas son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, escribieron los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Indudablemente la información de Jesús se presenta con gran similitud a otros maestros de sabiduría o iluminados, anteriores y posteriores a él. Las fuentes históricas son principalmente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Aunque son muy parecidas, hay que tener en cuenta la existencia de otros rechazados por la Iglesia Católica llamados evangelios apócrifos, que también hacen referencia a la vida de Jesús y de María. Es importante resaltar que en todas las épocas han existido predicadores, en todas las regiones del mundo. El cristianismo fue favorecido por el apoyo político por la decadencia del Imperio Romano, que requería de un movimiento de seguidores para mantenerse. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.